Buenos días, os damos la bienvenida a una nueva edición de Conversaciones con ANECA. Hoy vamos a abordar la convocatoria 2022 de las ayudas para la formación del profesorado universitario. En una primera parte habrá una serie de intervenciones y a continuación se dará paso a responder a las consultas que hagáis a través del chat. Os recordamos que no se responderán a preguntas personales y que se dará prioridad a las que se hagan cuando terminen las intervenciones, porque seguramente muchas de vuestras dudas se puedan resolver durante las mismas. Además, os recordamos que esta sesión se va a grabar mientras se emite en directo y luego quedará colgada en nuestro canal de YouTube para vuestra consulta, pero eso significa también que la participación en la misma supone conformidad con este detalle. Hoy vamos a intervenir Mercedes Siles Molina, directora de ANECA, Lourdes Almodóvar Ruiz, subdirectora general de Formación del Profesorado Universitario y Programación del Ministerio de Universidades, Víctor Manzano Herraiz, consejero técnico del Ministerio de Universidades, y Clelia Martínez Maza, directora de la División de Evaluación de Profesorado de ANECA. A continuación interviene Mercedes Siles Molina, directora de ANECA. Muy buenos días, también yo os doy la bienvenida a esta 13ª edición de Conversaciones con ANECA, que en esta ocasión realizamos junto con el Ministerio de Universidades y que dedicamos a los contratos FPU. Quiero aprovechar esta ventana abierta a la explicación y al diálogo, también al intercambio que representa Conversaciones con ANECA, para contaros brevemente qué es lo que hace ANECA y qué es ANECA. Quizás sea esta la primera vez que tenéis ocasión de entrar en contacto directo con nuestra agencia. Nuestra agencia nació hace 22 años, cumple este año, nació en el contexto de la LOU y nació cuando se crea el Espacio Europeo de Educación Superior para generar calidad y para generar confianza en las instituciones de educación superior. Tenemos varias líneas de actuación, realizamos múltiples tareas. Una de ellas es la de evaluar, verificar, certificar en enseñanzas e instituciones. También tenemos la tarea de evaluar y de acreditar profesorado en las distintas carreras de su etapa laboral. Nuestro programa PEP, que es el programa de evaluación de profesorado, pues es para las etapas iniciales de ayudante doctor, contratado doctor y profesorado de universidad privada. En academia, pues evaluamos para ser funcionario, para titularidades y para cátedras. Y luego también tenemos los programas de sexenios de investigación y sexenios de transferencia, que se puso en marcha una convocatoria piloto en 2018 y se espera que este año pues aparezca la primera convocatoria ya estable del sexenio de transferencia. Tenemos sellos internacionales de calidad para dar un marchamo de calidad a aquellas instituciones que quieran tenerlo en ingeniería, en informática, en química, también en medicina, para que nuestras egresadas y egresados puedan ejercer la profesión en Estados Unidos, el sello de enseñanzas no presenciales e híbridas, y también vamos a poner en marcha, ya está perfectamente diseñado, un sello de inclusión social con mención discapacidad. Son muchas, como digo, las tareas que llevamos a cabo, son muchos los convenios de colaboración que tenemos, pues no solamente para todo lo que son tareas de evaluación de la docencia, la investigación y la transferencia, sino también pues todo aquello que se enmarca dentro de nuestro campo de acción. Estamos trabajando en temas de cooperación internacional con la agencia, con la ECID, con la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Tenemos convenios de colaboración con distintos ministerios y realizamos distintas tareas, por ejemplo, con el Ministerio de Universidades. Pusimos en marcha hace 2 años un estudio de la brecha salarial en las instituciones de educación superior, que ya está normalizado y ya va a ser algo que se va a hacer cada 2 años. Con el Ministerio de Ciencia colaboramos en el distintivo de igualdad que va a poner en marcha dicho ministerio, y también pues participamos con el Ministerio de Ciencia en el plan de atracción y retención de talento, con la propuesta de nuestro programa ISCA de inclusión en el sistema científico y académico español. Y nuestra propuesta pues consiste en que cuando se quiera integrar a una investigadora o un investigador en nuestro sistema, manda su currículum en cualquier formato y la
documentación que estime oportuna, la manda a ANECA y en ANECA pues miramos si tiene su título es susceptible de ser homologado, de una equivalencia, y si su currículum pues alcanza los niveles de todas las figuras que he descrito anteriormente y también pues el número de sexenios que tendría. El objetivo es hacer una integración rápida en nuestro sistema científico y académico. Lo que ANECA hace es mucho, como decía, y también tenemos un fuerte compromiso con la juventud porque, bueno, esto lo habréis oído infinidad de veces, pero es la verdad, porque sois el futuro. Y en particular, pues sois el futuro de nuestro sistema académico y científico. ¿Qué es lo que hace ANECA para conectar con la juventud y en pro de las personas jóvenes? Bueno, pues en todos nuestros comités forman parte personas jóvenes, estudiantes, también forman parte de nuestro consejo rector. Respondemos a todo lo que nos plantean a través de nuestros distintos portales, de nuestras distintas conversaciones con ANECA, diálogos con ANECA que también pusimos en marcha el año pasado. El conversaciones con ANECA es explicatorio, mientras que el diálogo es un paso anterior. Es decir, antes de que los criterios estén establecidos, hacemos este diálogo para que todos los grupos de interés nos indiquen qué cosas habría que cambiar. Y asimismo, pues hacemos jornadas de divulgación en relación con las figuras iniciales de la carrera académica, también para jóvenes doctorandos, tenemos modelos de evaluación de escuelas de doctorado, en fin, una serie de iniciativas que si os animo a que os inscribáis a nuestro boletín quincenal ANECA al día para estar puntualmente, para que tengáis información puntual. Y también algo que hacemos por la juventud para reconocer los valores y el trabajo que desarrollan en todo lo que tiene que ver pues, con compromiso con su institución. Tenemos unos premios, los premios Hélice ANECA, que tenemos en 3 modalidades para estudiantado, para personal técnico de gestión, administración y servicios y también para profesorado. Y ya digo que la juventud pues estáis entre nuestros principales intereses. ANECA es una pieza clave en el sistema de educación superior y de investigación en España y como habréis tenido ocasión de ver y como pues, a través de lo que os estoy diciendo, pues podréis comprobar que son muchas las tareas que tenemos encomendadas y muchas también las tareas que realizamos siempre en el marco de nuestras competencias. Para que pongamos cifras, deciros, pues en el caso del año 2022, del programa PEP, que es el programa para las etapas iniciales, evaluamos 15.968 solicitudes, de 2.000 más que el año anterior. Del programa Academia para titularidades y cátedras, evaluamos 3.674 solicitudes, casi 500 más que el año anterior. De sexenios de investigación evaluamos el año pasado más de 12.000 y de la convocatoria piloto del sexenio de transferencia evaluamos más de 17.000 solicitudes. En lo que respecta a los contratos FPU, en la convocatoria del año anterior evaluamos 1.961 solicitudes y nuestros paneles contamos con más de 2.000 personas que nos ayudan a hacer las evaluaciones de todas las tareas que realizamos. Y en el caso de contratos FPU, tuvimos 26 personas que coordinaron las áreas y fueron 100 las investigadoras y los investigadores que realizaron la evaluación. En esta convocatoria va a haber solamente una fase, después se os explicará, aunque ya lo sabéis, y la selección de candidaturas va a tender a una puntuación obtenida del siguiente modo. 70 puntos será la nota media ponderada del expediente académico. 30 puntos será la evaluación de la trayectoria académico-profesional de la persona candidata que realizará una comisión técnica. Esta parte de la evaluación es la que asumen los equipos evaluadores de los que dispone ANECA y van a realizar una valoración de los méritos atendiendo a las horquillas indicadas en la convocatoria y también a criterios cuantitativos atendiendo a los indicadores de impacto que estén incluidos. Y según, pues en cada área de conocimiento, pues tendrá sus indicadores correspondientes. Quiero agradecer a todo el equipo y al personal docente e investigador que integran estos grupos de trabajo por su gran compromiso y por el enorme esfuerzo que supone evaluar en un tiempo muy ajustado un gran volumen de solicitudes.
Esta es una convocatoria muy importante para vosotras y para vosotros porque es el inicio de vuestra carrera docente e investigadora. Yo también tuve una, cuando yo la solicité, pues eran becas de investigación. Yo también tuve una beca de investigación gracias a la cual pues pude continuar mi tarea y pude incorporarme a la universidad. Estoy convencida de que todas vuestras aportaciones y vuestros proyectos son de interés y os animo a que no decaigáis y que sepáis que esta es una convocatoria muy competitiva. Os animo a que mantengáis vuestro interés por la investigación y la carrera científica y la carrera académica y os deseo muchísima suerte y que sepáis que tenéis siempre a ANECA a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. A continuación interviene Lourdes Almodóvar Ruiz, subdirectora general del Ministerio de Universidades. Pues muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos. En primer lugar, en nombre del Ministerio de Universidades, dar las gracias a ANECA por ofrecernos un año más participar en esta tercera sesión informativa relativa al programa de ayudas de formación de profesorado universitario, que esperamos que sea de gran utilidad para los solicitantes de estas ayudas. Como saben, el programa de las ayudas FPU pertenece en la actualidad al Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, dentro del Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener el Talento. A través del programa FPU se han venido concediendo ayudas con las que se financian contratos predoctorales de un máximo de 4 años de duración o 6 años para las personas con discapacidad para la realización de tesis en universidades y centros de investigación españoles. Los objetivos del programa son la consecución del título de doctor y la adquisición de competencias docentes universitarias que faciliten la incorporación de las personas beneficiarias al sistema español de educación superior y de investigación científica. Si me permiten, voy a comenzar haciendo un repaso de los resultados del programa y a continuación haré un breve resumen de las principales novedades de la convocatoria 2022. Desde su inicio, en 1990, se han publicado y resuelto ya 31 convocatorias de este programa, resultando beneficiarias más de 24.000 personas. A nivel presupuestario, esto supone un total invertido en el programa que asciende a más de 1.300 millones de euros. Tomando las últimas 5 convocatorias, comprendidas, el promedio de beneficiarios está en torno a 842 personas, con una distribución por género muy igualitaria. 51% de mujeres beneficiarias y aproximadamente un 49% de hombres. La inmensa mayoría de los beneficiarios, alrededor de un 96%, se forman en universidades y centros públicos, mientras que un 4% lo hacen en centros privados. Por comunidades autónomas, resaltar que las universidades de Madrid, Granada, Barcelona y Valencia, junto con el CSIC, son las entidades que cuentan con mayor número de beneficiarios FPU. Por último, resaltar que en términos de finalización de tesis doctoral, siendo este el objetivo, la tasa de éxito de estas ayudas es aproximadamente del 80%. Los resultados anteriores vienen a avalar la consideración del programa de formación de profesorado universitario como uno de los pilares de la formación de los profesores universitarios jóvenes en España, con un reconocido éxito sostenido en el tiempo. Para mejorar el sistema actual, desde el Ministerio de Universidades se ha hecho un esfuerzo para introducir cambios sustanciales en la convocatoria FPU 22 y se han incorporado también las exigencias legales derivadas del Real Decreto 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Estas mejoras suponen las siguientes novedades. En primer lugar, se han incrementado el número de ayudas de 885 en la última convocatoria FPU 2021 a 900. En esta convocatoria también se pretende iniciar una senda de mejora en las condiciones salariales de los beneficiarios de estas ayudas, así como cumplir siempre lo establecido en el Real Decreto 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral. Por ello, el importe de las ayudas FPU, que hasta ahora coincidía con las retribuciones mínimas marcadas por el artículo 7 del Real Decreto 103/2019 de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, ha sido incrementado en el segundo y tercer año, de forma que en este segundo año resulta ser un 60% y en el tercer año un 75%.
Como tercera novedad, tenemos que al incluir las exigencias legales del Real Decreto que he citado anteriormente de medidas urgentes para la reforma laboral, el importe de las ayudas pasa a incluir el importe correspondiente a la indemnización por finalización de contrato, de 12 días por año trabajado. En cuarto lugar, se han incrementado el número de ayudas reservadas a personas con discapacidad, que pasan a representar el 5% del total de ayudas convocadas, pasando así de 17 ayudas a 45. Se sustituye también el actual sistema de convocatoria anual de 550 ayudas para estancias o traslados para los beneficiarios de las ayudas FPU 22, y en su lugar se introduce una bolsa por importe equivalente a la realización de una estancia para cada una de las 900 ayudas FPU, con una duración máxima de 3 meses, a realizar a lo largo de la vida de la ayuda, ya bien sea en el periodo predoctoral o en el postdoctoral. Además, como adelantaba Mercedes, la convocatoria pasa de tener 2 fases a una sola fase, con lo que se pretenden mejorar los plazos de resolución del procedimiento, así como simplificar los trámites administrativos para los solicitantes y beneficiarios. Esperamos que la nueva convocatoria sirva de incentivo para la iniciativa investigadora de los titulados universitarios de nuestro país y de aquellos que vienen a formarse e investigar a España. Agradecer al equipo técnico su labor para que esta transmisión sea posible, a la División del Profesorado de ANECA, así como a mis compañeros de la Subdirección General de Formación de Profesorado Universitario y Programación del Ministerio de Universidades, por su dedicación y esfuerzo en el programa de ayudas. Por último, a todos los solicitantes de esta convocatoria, desearles mucho éxito a lo largo del procedimiento de selección. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Interviene a continuación Víctor Manzano Herraiz, consejero técnico del Ministerio de Universidades. Muchas gracias. Un saludo a todos los solicitantes que nos están siguiendo a través de las redes. Yo os quiero explicar cómo es el procedimiento de concurrencia ahora mismo en la convocatoria FPU 22. Bien, como se ha dicho antes, a ver si puedo activar esto. Vale. Como se ha dicho antes, el cambio más importante a efectos del procedimiento de selección pues va a ser la fase única, la simplificación del trámite a fase única en la convocatoria de ayudas a la formación del profesorado universitario del Ministerio de Universidades. Entonces, tenemos que destacar que, como hemos dicho, habrá 900 ayudas para contratos predoctorales, 45 de las cuales estarán reservadas a discapacidad, a solicitantes con discapacidad. Y, bueno, pues la orden de 30 de diciembre del 2022 pues, nos pide una documentación y unos requisitos que tenemos que acreditar ahora que, como sabéis, pues estamos en plazo de solicitudes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver los requisitos. Pues los requisitos serían, por un lado, pues, una titulación universitaria de grado, de licenciatura, de ingeniería, arquitectura o una titulación equivalente extranjera. También una nota media mínima en el expediente académico y una fecha de terminación de estos estudios. ¿Esto cómo lo vamos a acreditar? Pues con la certificación personal de los estudios realizados. Todo esto que siempre lo tenemos que aportar en sede electrónica. A continuación, pues tendremos la trayectoria académica y profesional de la persona candidata. Esto lo vamos a acreditar en sede electrónica también en el propio formulario de currículum de solicitud, pues que ya lo estáis viendo, en la propia solicitud que se registra en sede electrónica del Ministerio y que va a ser, pues como se ha dicho, evaluada por ANECA. Bien, y por último tendríamos los certificados. Tendríamos la evaluación del currículum vitae del director de la tesis doctoral y la evaluación de la memoria del proyecto formativo de la tesis doctoral. Y esto lo acreditamos con los correspondientes certificados que tenemos disponibles en el sitio web del Ministerio de Universidades
y que tendrán que ser firmados por la comisión académica del programa de doctorado. Bien, a ver si podemos pasar a la siguiente. De acuerdo. Bien, pues una vez que hemos acreditado todos estos requisitos y que ha sido admitida nuestra solicitud, pues entraremos en la concurrencia competitiva del procedimiento FPU. De acuerdo, y entonces es un cambio muy importante que ya la concurrencia no va a ser a través de las áreas ANEP, como estábamos acostumbrados de convocatorias anteriores, sino que va a ser a través de códigos ISCE de clasificación internacional normalizada de la educación de la UNESCO en su documento del 2013. ¿Qué son los códigos ISCE? Pues los códigos ISCE son campos de estudio educativo y que vienen estructurados en diferentes niveles, tienen como una estructura de árbol o de familia. Y entonces, como podemos ver en la pantalla, pues tenemos 3 niveles diferenciados. Tendríamos el tercer nivel, que es el del campo detallado, tiene 4 dígitos. Y ese nivel, a efecto de lo que nos interesa a nosotros, que son los títulos universitarios, obviamente, pues tenemos que decir que cada universidad asigna uno de estos códigos ISCE a cada título universitario. Pero de manera que cada título, que diferentes títulos universitarios pueden compartir el mismo código ISCE. ¿De acuerdo? A partir de ahí, estos códigos de campo detallado se agrupan en códigos de campo específico, que son los que vemos que tienen, que comparten los 3 primeros dígitos. Esto en función pues de la similitud de los contenidos temáticos que tienen. Entonces, estos serían como los padres de los anteriores, que a su vez se agrupan en códigos ISCE de campo amplio de 2 dígitos. ¿De acuerdo? Entonces, decir que la concurrencia, esto es importante, que la concurrencia de la FPU 2022 va a ser dentro de los códigos ISCE de 3 dígitos de campo específico. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo en el artículo 8 de la convocatoria nos piden una nota media mínima para poder ser admitidos y para poder registrar nuestra solicitud. Bien, entonces tenemos la tabla incluida en el artículo 8, pues tenemos todos los códigos ISCE de 3 cifras, ¿de acuerdo? Entonces tendremos las notas medias mínimas que habrá que alcanzar en las titulaciones de primer ciclo, de ciclo largo y grado, según el código ISCE de campo específico. ¿Qué pasará si el código ISCE no aparece en esta tabla? Pues entonces el código ISCE de referencia será el correspondiente de campo amplio y que establecerá, en su caso, la nota media mínima para ser admitido en la convocatoria y poder registrar nuestra solicitud en sede electrónica. En el caso de los solicitantes que concurran por el grupo de discapacidad, pues también en las titulaciones de primer ciclo, de ciclo largo y de grado, tendrán que alcanzar unas notas medias mínimas, pero según su rama del conocimiento. Ahí vemos las 5 ramas del conocimiento, según el título, y la nota media mínima que hay que alcanzar para la concurrencia. Bien, en la siguiente diapositiva. Bien, pues una vez revisadas, admitidas y contabilizadas, esto es importante, las solicitudes, el órgano instructor pues va a hacer una distribución de las ayudas que se va a realizar de forma proporcional a las ayudas que se han contabilizado.
de acuerdo, que se distribuirán estas 855 ayudas en los campos específicos ISCE de 3 dígitos. Y en el caso de las ayudas distribuidas por rama de conocimiento para la reserva de discapacidad, pues se hará también exactamente igual, siempre proporcional al número de ayudas que se han presentado. Bien, ¿qué pasa si el título que yo presento y que define el ISCE, pues es poco habitual y no existen suficientes solicitudes para distribuir ayudas en ese código? Bueno, pues en ese caso, ese código será acumulado para su concurrencia al código ISCE de 3 dígitos de mayor número de solicitudes dentro del mismo campo amplio para posibilitar, pues como ya digo, la concurrencia. Bien, posteriormente a la distribución de las ayudas, pues se realizará la selección provisional de candidaturas dentro de cada código ISCE distribuido o rama del conocimiento, atendiendo siempre a la puntuación obtenida, que podrá ser hasta un máximo de 100 puntos, pues en los siguientes criterios. El primer criterio va a ser la nota media ponderada del expediente académico, que puede alcanzar hasta los 70 puntos, y el segundo es la evaluación de la trayectoria académica o profesional de la persona candidata, que la va a realizar pues, la Comisión Técnica de ANECA y se va a valorar hasta 30 puntos. Bien, la nota media ponderada del expediente académico. Bien, esto no cambia respecto de anteriores convocatorias. Se trata de poner en relación la nota media del título que se presenta con la nota media de los titulados de esa universidad y la nota media de los titulados de todas las universidades. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la evaluación de la trayectoria académica y profesional de la persona candidata, se hará, como hemos dicho, pues a través del currículum vitae que se registrará también en sede electrónica. Bien, a partir de ahí tendremos el periodo de aceptación de las ayudas, 10 días hábiles para aceptar las ayudas y un periodo de alegaciones también para las solicitudes que estén desestimadas, que hayan quedado desestimadas o en reserva. Concluido ese periodo y atendidas las alegaciones, se va a producir pues, la concesión, se publicará en la página web del Ministerio de Universidades la concesión de del total de 900 ayudas para contratos predoctorales que se firmarán en ese momento entre las personas beneficiarias y los centros de adscripción. Y esa sería la estructura de la nueva convocatoria. Devuelvo la palabra a mis compañeras de ANECA. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Interviene a continuación Clelia Martínez Maza, directora de la División de Evaluación de Profesorado de ANECA. Buenos días. Voy a desarrollar, a desplegar precisamente esa parte que corresponde a la evaluación técnica de ANECA. Perdón, que tengo la voz un poco tomada. En esta convocatoria ya lo han mencionado pues tanto Mercedes como Lourdes y Víctor. A diferencia de lo que acontecía en las convocatorias pasadas, los equipos evaluadores de ANECA solo van a valorar pues, los méritos de la persona solicitante, y estos aparecen descritos pues, de una manera, es verdad, mucho más detallada. No obstante, vamos a hacer todo el desarrollo de todos los criterios y vamos a comprobar que hay como una especie como de horquillas, ¿no?, de puntuación, porque en definitiva, aparte de estos criterios cuantitativos, pues será el juicio técnico de los equipos evaluadores el que va a terminar de afinar y de perfilar la puntuación, atendiendo también pues, a criterios no solo cuantitativos, sino de carácter cualitativo. Los méritos se organizan, los méritos que va a valorar la Comisión Técnica de ANECA, que suponen hasta un total de 30 puntos, como ya se ha mencionado,
Pues son méritos que se organizan en 4 apartados y dentro de ellos pues, también están articulados en varios subapartados. ¿Qué es importante sobre todo tener presente a la hora de comprobar cómo se va a realizar esta valoración? Bueno, pues que cada apartado tiene una puntuación máxima. Pues, por ejemplo, aquí vemos, lo vamos a ver ahora, pero aquí vemos el apartado primero tiene un máximo de 6 puntos, el apartado segundo, tercero y cuarto tienen un máximo de 8 puntos. Esa puntuación máxima se puede obtener de la suma de los méritos incluidos en todos los subapartados correspondientes, o bien en algunos, o bien en uno solo. Es decir, que se trata, o esa es la intención y la voluntad, de que puedan ser reconocidos y puntuados el máximo número de méritos posibles. Vamos a ver cuáles son esos méritos. Como también se indica en la convocatoria, bueno, hay que aportar toda la información solicitada para que puedan ser valorados estos méritos. El primer apartado recoge los premios en convocatorias diversas, propias del Ministerio de Universidades, los premios nacionales fin de carrera, premios especiales del certamen Arquímedes, o bien premio extraordinario de carrera, de fin de carrera de cada universidad o de la comunidad autónoma, o premios también semejantes, en definitiva, que sean resultado de una convocatoria competitiva. Y la puntuación, pues está asignada una puntuación a cada uno de esos premios. El apartado tiene una puntuación máxima de 6 puntos, de manera que si alguien obtiene el Premio Nacional a la Excelencia en el rendimiento académico universitario, que son 6 puntos por premio, pues ya tiene la puntuación máxima de ese apartado. Lo mismo sucede si tiene un premio nacional, mención o accesit de fin de carrera universitaria, o el primero o el segundo premio por áreas científicas o premios especiales del certamen Arquímedes de introducción a la investigación científica. Ahora bien, si alguien tiene un premio extraordinario fin de carrera en su universidad, tiene 2 puntos por ese premio, pero puede acumular pues un premio de la comunidad autónoma, que sería 1 punto. Y hay además otros premios, como decía, que pueden haber sido obtenidos en convocatorias competitivas, que también serán valorados hasta 1 punto, como decía, bueno, pues a juicio de la comisión técnica, analizando su ámbito y también el nivel de concurrencia competitiva de esos premios. En cuanto al apartado segundo, es el que hace referencia a otros méritos de formación complementaria. Es decir, aparte de la titulación universitaria, que es obligada para poder concurrir a estas ayudas, pues se pueden presentar como mérito otros títulos universitarios oficiales, estancias en centros universitarios. Aquí hemos puesto, bueno, los que son más habituales en estas convocatorias, que son las becas de colaboración del Ministerio de Educación, las becas Erasmus, las becas intramurales. Bueno, son, como digo, becas pues de introducción a la investigación o que muestren una colaboración en ámbitos científicos. También se valoran en este apartado el conocimiento acreditado de idiomas, y el máximo total son 8 puntos. Como decía, todos proceden estos 8 puntos de la suma de estos 3 subapartados. Se pueden tener puntos en uno de ellos, o en todos, o en alguno. Y en estos subapartados, pues como digo, se pueden sumar hasta un máximo de 8 puntos, ¿no? En cuanto a los títulos universitarios oficiales distintos del que se requiere para la convocatoria, bueno, pues sí que hay asignada una puntuación en función del nivel de estudios y de los créditos de cada título. Un título de grado adicional de 240 créditos tendría 2 puntos, un título de grado de 180 créditos se le reconocería 1 punto, un título de máster de 120 créditos 2 puntos y un título de máster de 60 créditos 1,5 puntos. En cuanto a las estancias en otros centros universitarios, como digo, con algún tipo de ayuda o de beca de colaboración, se pueden obtener hasta 3 puntos por cada ayuda o beca. Esta es la puntuación máxima. Será la comisión técnica la que tendrá que valorar qué puntuación final se asigna, bueno, pues en función de la relevancia del centro de destino, según el área a la que se compita, ¿no? Y de la duración
de la estancia. Por eso comentaba que las puntuaciones máximas que aparecen aquí, bueno, pues es una horquilla que luego se tendrá que perfilar en función de estas características que ya he mencionado. En cuanto a las becas de introducción a la investigación, pues se pueden obtener hasta 3 puntos por beca y se obtiene, bueno, pues si se ha estado en ese centro un año, se obtiene un punto. Si se ha estado menos tiempo, bueno, pues se reducirá proporcionalmente en función de la duración de esa estancia y según la relevancia del centro de destino, se otorgarán hasta 2 puntos. En cuanto a las becas intramurales, sucede lo mismo. Si la beca es de un año, pues se obtendrá un punto, se reducirá en función de la duración de esa estancia y según la relevancia del centro de destino, también se otorgarán 2 puntos. Y en cuanto al y en las becas de colaboración del Ministerio de Educación se otorgarán 2 puntos. La duración, bueno, ya viene estipulada por la propia convocatoria, ¿no? El subapartado relativo al conocimiento acreditado de idiomas, pues también asigna 2 puntos por idioma en función del nivel acreditado, ¿no? De orden creciente, bueno, pues tenemos primero quien tenga un B2 tendrá medio punto, quien tenga un nivel acreditado de C1 tendrá 1,5 puntos y quien tenga un nivel C2 tendrá 2 puntos. Veamos ahora el tercero de los 4 apartados de los méritos de la persona solicitante. Aquí se van a valorar las participaciones en proyectos de investigación. Eso sí, no sirven colaboraciones honoríficas o sin vinculación contractual. Tienen que ser colaboraciones que se plasmen mediante un contrato o una beca asociada a ese proyecto. Hay que incluir, luego ya también lo detallaremos, bueno, pues la referencia, el código de referencia que tiene el proyecto, ¿no? Una vez que está aprobado, para que este mérito sea susceptible de ser considerado. La puntuación máxima de este apartado son 8 puntos y aquí también es, bueno, una horquilla máxima que se ajustará en función, pues, de los resultados, de la contribución realizada por la persona solicitante, de la duración de la vinculación y sobre todo también el carácter competitivo de la convocatoria, ¿no? De mayor carácter competitivo, por supuesto, están la participación en proyectos de investigación internacional, ¿no? Aquí se otorgarán hasta 4 puntos por participación, como decía, siempre acreditando una vinculación contractual o una beca asociada a ese proyecto y dependerá tener más o menos puntuación hasta 4 puntos en función de la duración de esa beca o ese contrato, en función también de los resultados obtenidos, en función también de la duración que tuvo ese contrato. En cuanto a la participación en proyectos de investigación nacional, se otorgarán hasta 3 puntos con las mismas circunstancias, siempre acreditándolo con un contrato, con una beca, pues dependerá de la duración que tenga ese contrato o esa beca y de los resultados que obtuvo la persona solicitante mientras estuvo trabajando o estuvo vinculada a ese contrato y también en función de los resultados, como decía, ¿no? Y, por último, la participación en proyectos de investigación de carácter autonómico. Aquí se asignan 2 puntos bajo las mismas circunstancias. Importante recordar que siempre tienen que ser colaboraciones que no sean honoríficas. No sirve una carta o una certificación del investigador principal diciendo que una persona ha colaborado. Tiene que haber un reconocimiento oficial por parte de las instituciones encargadas en cada universidad de acreditar estos aspectos. Por último, voy a pasar al cuarto apartado. Siempre se ha podido comprobar que son apartados que están directamente vinculados a los méritos de la persona que concurre a la convocatoria. En este cuarto apartado se valorarán otros méritos de experiencia docente universitaria o de actividad investigadora. Bueno, pues son las publicaciones, participación en congresos, cursos y eventos de difusión científica. Si
alguna persona comprobó la convocatoria anterior, desde luego todos estos apartados le tienen que sonar porque son un desarrollo, simplemente son un desarrollo más perfilado de apartados que ya existían anteriormente, ¿no? Y este es el caso donde también siempre las personas solicitantes tenían que incluir esta parte de currículum docente investigador, ¿no? Aquí también hay que acreditar los méritos que se incorporan, bueno, pues con la referencia a dichas actividades. Es muy importante que en cada uno de estos méritos se haga una exposición veraz, precisa y con la mayor cantidad de información posible. Mayor no quiere decir que sea extensa, sino que sea rica en contenido, porque eso va a ayudar mucho a valorar de manera más ágil la solicitud a la comisión técnica. En este apartado, como sucedía en los anteriores, la puntuación máxima son 8 puntos y se pueden obtener pues de la suma de todos los apartados o de uno solo de ellos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de méritos que la persona incluya en cada subapartado. Bien, en lo relativo a la experiencia docente universitaria, se van a asignar 3 puntos, hasta 3 puntos, que sería el máximo de este subapartado, me refiero al de la experiencia docente, y se asignará la máxima puntuación ¿cuándo? Bueno, pues cuando, según el tipo de contrato que tenga esa persona, se ha impartido el máximo número de horas asignadas, que varía en función, bueno, pues de la figura, en función de la relación contractual y también muchas veces pues de la propia universidad. Pero siempre que se pueda acreditar el número máximo de horas que se le va a asignar en función de la figura que ha tenido. Entonces será cuando se le asignen 3 puntos y si realmente impartió menos, bueno, pues se hará una reducción proporcional de la puntuación. En cuanto al desarrollo de las aportaciones o al desarrollo de las actividades investigadoras, que son las que se plasman en contribuciones científicas, bien pueden ser como en autorías o en coautorías en publicaciones. Bueno, pues aquí tenemos 2 apartados básicos, las aportaciones científicas en artículos científicos o bien en libros y capítulos de libros. En lo relativo a los artículos científicos, bueno, pues hay también 3 puntos por aportación como puntuación máxima que se asignará en función de unos criterios que son cuantitativos, que son los que aparecen aquí expresados en el baremo. Se asignan hasta 3 puntos por aportación en cuartil 1, expresado con propiedad, por aportación publicada en revistas que estén situadas en el cuartil primero, hasta 2 puntos por aportaciones en revistas situadas en el segundo cuartil, Q2, 1 punto para las que están publicadas en revistas Q3 y medio punto en revistas Q4. Digamos que esta es la horquilla o el desarrollo de las puntuaciones básicas atendiendo pues, los listados por ámbitos científicos del JCR, que son los más utilizados a la hora de desarrollar índices cuantitativos, ¿no? Se tendrá, por supuesto, siempre en cuenta la posición que ocupe la revista del año de la publicación. Es decir, que si una aportación se ha publicado en el año 2018, pues se comprobará y se tendrá que incorporar la posición del cuartil ese año, no el año más beneficioso o no el del año vigente, el del año 23. Hay que aportar la que existía en el año de la publicación. Y es verdad que aunque JCR está muy extendido como indicio de calidad bibliométrico, sobre todo en el ámbito de las ciencias, pues hay muchas áreas en las que JCR no es criterio de indexación prioritario, ¿no? Y aquí entonces, bueno, se puede y se debe incorporar pues otros rankings o bases de datos de referencia, el SJCR, bueno, cada una de las áreas sabe cuál es el Ulrich Web, cada una de las áreas sabe cuáles son los rankings de calidad más habituales a la hora de valorar las revistas en las que se publica. En todo caso, como es verdad
que quizá es la primera vez que las personas solicitantes tienen que realizar esta labor de aportación de indicios de calidad bibliométrico, bueno, pues yo les aconsejo que se dejen guiar también por las personas que van a ejercer la dirección de la tesis y que les acompañen en esta tarea de desarrollo de los índices de calidad. Un elemento muy importante que también explica, como decía, la horquilla, es decir, que se puede obtener hasta 3 puntos como puntuación máxima, pero eso no es indicio de que se tiene que obtener siempre la misma puntuación, sino que la puntuación será perfilada en función del juicio técnico de la comisión. Es que, por ejemplo, un elevado número de autores puede reducir la calificación asignada a una aportación. Y ese número de autores pues, no es igual en todas las áreas, varía en función de los estándares medios de cada área. Hay áreas donde 4 autores son muchos y hay otras áreas donde bueno, pues es la práctica habitual. Así que cada ámbito de conocimiento va a tener en cuenta bueno, pues cuáles son los estándares medios y también, según el ámbito de conocimiento, pues también tendrá cierta importancia la posición del candidato en el orden de la firma, así como decía, pues en el número de autorías, ¿no? Otro indicio de calidad que también se puede incorporar a las aportaciones, pues el número de citas recibido, por ejemplo, ¿no? En cuanto a los libros y capítulos de libro, solamente pueden incorporarse como aportaciones aquellos que tienen ISBN. No sirven libros o capítulos de libro que estén en prensa. Tienen que haber sido ya publicados, ¿no? Se valoran preferentemente, pues, y se va a incorporar como indicio de calidad los rankings habituales en la valoración de este tipo de aportaciones científicas, ¿no? Que fundamentalmente, bueno, es el conocido como el SPI, que, bueno, eso es una plataforma en donde aparecen las editoriales españolas y también extranjeras mejor posicionadas y según la posición, el cuartil que ocupe esa editorial en la que se publica el libro y el capítulo del libro, pues se valorará de una manera u otra. Las publicaciones, los libros y los capítulos de libros en monografías que están recogidas en el SPI tendrán una puntuación en función, como decía, del cuartil. Las aportaciones en cuartil 1 pues tendrán hasta 2 puntos como por aportación y las aportaciones en cuartil 2 hasta 1 punto, ¿no? El SPI también recoge las publicaciones en monografías extranjeras, en editoriales extranjeras, y estas serán valoradas hasta 3 puntos por aportación en el cuartil primero y hasta 2 puntos por aportación en el cuartil segundo. Otro indicio de calidad que también se va a valorar cuando se evalúen estas aportaciones en monografías es si estos libros pertenecen a colecciones que han obtenido el sello de calidad académica que promueven ANECA, UNE y FECIT, que es el sello conocido como CAPQ. De nuevo, como sucedía con las aportaciones en revistas, el ranking que se va a tener en cuenta es el del año de publicación, no el del año vigente o el año más beneficioso. Un número elevado de autores sucede lo mismo, pues va a reducir la calificación asignada a una aportación pues en función de las prácticas habituales en cada área de conocimiento. Y luego en el SPI yo les recomiendo que comprueben que hay 2 rankings, uno que es el de las ediciones en la categoría general y el de categorías por áreas. Hay muchas áreas que no tienen un ranking específico, pues entonces tienen que acudir al general que recoge todas las editoriales. De nuevo aquí se van a valorar el número de citas recibidos y otros indicios de calidad, por ejemplo, que pueden ser reseñas también, se podrán incorporar. No se van a evaluar aportaciones de carácter docente, por ejemplo, manuales, ¿no? Porque no tienen ese carácter científico, que es el que recoge este subapartado, ni tampoco aquellas aportaciones que no tengan ninguna afinidad con el ámbito de conocimiento de la solicitud.
Es decir, se trata de aportaciones científicas que demuestran, bueno, pues las aptitudes de la persona candidata para desarrollar un trabajo de investigación en un área determinada. Entonces, los libros y los capítulos de libro, así como las revistas, tienen que tener esa vinculación directa o indirecta, porque pueden ser estudios de carácter interdisciplinar, por supuesto, ¿no? Y aquí, de nuevo, como decía, pues tampoco se van a aceptar, tampoco en los artículos, publicaciones que estén en prensa. Tienen que estar aceptadas, publicadas, y aquellas que tienen el DOI también están permitidas. Un último apartado, bueno, como decía, los libros, capítulos de libro y los artículos responden a un solo subapartado que tiene hasta 3 puntos por aportación, este subapartado. Y el último es el que tiene como máximo 1,5 puntos por aportación, que es la participación en autoría o en coautoría, ¿no?, en comunicaciones a congresos, pues bajo formatos muy distintos, o organización o participación en cursos y eventos de difusión científicas que estén enmarcados de nuevo en el área de conocimiento para la que se solicita el proyecto de tesis. Aquí también hay que incorporar indicios de calidad y la relevancia de esa participación. Hemos desplegado, bueno, pues lo que son las participaciones o el formato más habitual, ¿no? Si son ponencias y comunicaciones y, por lo tanto, trabajos que han sido publicados en actas de congresos con un sistema de revisión externa, pues tendrán hasta 1,5 puntos, es decir, el máximo por aportación. Si es un póster, 1 punto. Si es una presentación oral, pues medio punto. Y en cuanto a los eventos de difusión científica, bueno, pues si una persona ha organizado uno, tendrá hasta 1,5 puntos y la participación será puntuada con 1 solo punto. Es muy importante aquí también, pues, incluir elementos que permitan a la comisión técnica valorar la calidad y la relevancia de esas participaciones. Es mucho más fácil hacerlo en las revistas y en los capítulos y las monografías porque ya está más normalizado, pero aquí también es necesario hacerlo. Y con esto ya he terminado la presentación del baremo. Muchas gracias, Clelia. Ahora intervendrá de nuevo Víctor Manzano, consejero del Ministerio de Universidades, para hablar sobre cómo cumplimentar los formularios de solicitud. Muchas gracias. Me gustaría compartir el formulario para así poder comentar y dar alguna indicación que pueda resultar de utilidad a los solicitantes. Bien, pues tenemos aquí el formulario que tenemos a nuestra disposición en sede electrónica. En la primera página pues tenemos datos personales, datos de identidad que hay que acreditar, DNI, NIE con ISEP o certificado de ciudadano de la Unión Europea. Ya digo, efectos de nuestra identificación, y me gustaría decir que hay que tener en cuenta que estos datos se descargan automáticamente de nuestro usuario de acceso general del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es decir, que si los datos, por lo que sea, no están actualizados, se descargan automáticamente, así que tendré que actualizarlos previamente en este acceso general que comentaba. Bien, segunda página, pues tenemos datos de contacto. Bueno, pues como dijimos en la convocatoria anterior, es muy importante que el correo electrónico sea un correo electrónico que nosotros consultemos y que sea correcto, porque ahí voy a recibir los avisos de posibles notificaciones en sede electrónica, posibles subsanaciones, etcétera. Y bueno, aparte de esto, yo también recomendaría a las personas solicitantes, pues ya una vez registrada la solicitud, confirmada y registrada en plazo la solicitud, pues que se conectaran periódicamente a la sede para comprobar si tenemos alguna de estas notificaciones. Bien, también tenemos
Datos personales complementarios, pues podemos aportar datos del cuidado de hijos menores para que se nos amplíe pues la fecha de finalización de estudios. De acuerdo, también tenemos los datos, podemos subir archivos para acogernos, pues también alguna de las otras excepcionalidades que hay para la fecha de terminación de estudios, como son el documento de acreditación de interrupción de los estudios a causa de enfermedad grave o por atención de personas mayores de primera línea parental. Y también tenemos las casillas correspondientes a la acreditación de la discapacidad igual o superior al 33%, que deberemos marcar en caso de concurrir por este grupo, y tendremos que aportar el documento de reconocimiento de la discapacidad. Muy bien. Bueno, pues decir que si en el caso de causa de enfermedad grave y atención de personas mayores, sí que es necesario haber interrumpido los estudios por esta causa. Bien, siguiente página. Bien, pues lo más importante que vemos en la página 3 de los datos académicos, bien, pues es muy importante el primer apartado, qué estudios puede acreditar y dónde los ha realizado. Es muy importante elegir bien esta opción porque luego me va a restringir el resto de secciones que tengo más abajo. Entonces, pues los más usuales pues va a ser 240 créditos o más. Siempre hablamos de créditos del espacio europeo de educación superior. Van a ser primer ciclo y máster y estudios en el extranjero. De acuerdo, entonces vamos a ver en caso de titulación, si es de 240 créditos o más, la primera sección que nos encontramos, pues vamos a decir que cumplimentaremos únicamente esta sección y no cumplimentaremos la que tenemos más abajo correspondiente a máster, porque este máster que nos viene aquí no se refiere al máster que nos dará acceso al doctorado y que nos permite reunir los 300 créditos para ser admitido en doctorado, pues según el Real Decreto 99. De acuerdo. Entonces, al seleccionar este título, bueno, tendremos aquí una serie de campos desplegables en los que voy a poder seleccionar exactamente el título, la universidad. Muy importante no poner otra universidad diferente a la de nuestro título. Pues bien, el sistema nos va a asignar automáticamente el código ISKE, detallado, en función de lo que la universidad, emisora del título, haya comunicado previamente al Sistema Integrado de Información Universitaria. O sea que eso será automático. Y me aparecerá, pues más abajo en el formulario, tenemos código ISKE y campo específico, código ISKE o código ISKE de campo específico, que serán los 3 primeros dígitos del anterior y que será ya por el que vamos a concurrir. ¿De acuerdo? Y claro, esa concurrencia me va a pedir la nota mínima de expediente. O sea que es importante que en este campo que estoy señalando, pues este campo es el que me va a definir la nota media mínima que hablábamos antes en el artículo 8 para poder registrar, para poder ser admitido y poder registrar la solicitud. Vale. También tendremos que introducir pues, la fecha fin de estudios por el título que concurrimos, en este caso de 240, y entonces, pues bueno, decir que hay un requisito para los títulos de 240 créditos, licenciatura, ingenierías o arquitectura o título extranjero equivalente, pues que sería que habría que haberlo terminado con posterioridad al 1 de enero de 2019. En este caso, bien, entonces
vamos a coger un segundo ejemplo de primer ciclo más máster, que son las secciones que tenemos debajo. Bien, pues sería en caso de concurrir pues con un grado de 180 créditos o de 3 años y en este caso la fecha de finalización de estudios tendrá que ser posterior al 1 de enero de 2018. Bien, entonces en este caso sí que va a ser obligatorio también aportar el título de máster o de segundo ciclo que me permita alcanzar los 240 créditos. Muy bien, pues aquí decir que el código ISCE me lo define la titulación de primer ciclo. El título de máster no va a tener nada en el ISCE que se me va a asignar para la concurrencia. ¿De acuerdo? Y por último, en esta página, si yo hubiera seleccionado más arriba, estudios en el extranjero, bien, esto lo tendré que seleccionar esta opción, pues siempre que nuestro título pues sea de 200, si el título de 240 créditos o equivalente a nuestro título de primer ciclo haya sido cursado en el extranjero. Los que nos tenemos que fijar es en el título de 240 o en el de primer ciclo para seleccionar siempre estudios en el extranjero. Bien, y entonces muy importante en ese caso, pues que tenemos que presentar también la declaración de equivalencia para las notas medias de estudios cursados en el extranjero, que eso lo tenemos también a nuestra disposición en la web del Ministerio de Universidades. Tendremos que hacer esa equivalencia y la nota que se consignará en el apartado correspondiente, pues será la que sea resultado de la equivalencia, no la original. Bien, vamos a ver, en esta misma página, pues los datos del doctorado, por aquí, vale. Bueno, pues yo también comentar aquí que es importante tener en cuenta que en esta ocasión, pues ya digo que es una fase única, no va a ser susceptible de ser cambiados estos datos con posterioridad, pues porque esta universidad y para este doctorado, para los que hemos recibido pues los certificados de evaluación del director de tesis y de la memoria del proyecto formativo. Eso hay que tenerlo en cuenta y tener muy claro pues el doctorado que vamos que estamos cursando o que vamos a cursar. Bien, datos de preselección. Bueno, pues veíamos antes los códigos ISCE que habíamos comentado, el de 4 dígitos, que es el que estoy marcando aquí, y el campo específico de código ISCE de 3 dígitos, que es el que me marca la concurrencia. Y el último campo aquí, la nota media ponderada, pues será la que posteriormente se va a adaptar a la escala de 0 a 70. Bien, vamos a la siguiente página, página 4. Bien, datos de la documentación. Bueno, pues aquí tenemos que especificar el organismo, que es el centro en el que se va a realizar el proyecto de investigación y que será nuestro centro de adscripción. Y tenemos que también aportar los datos de la persona que va a dirigir la tesis, con los correspondientes certificados que estábamos comentando, de la certificación de evaluación de la memoria del proyecto formativo y de la tesis doctoral, y el certificado de evaluación del currículum del director de la tesis doctoral. Estos documentos los tengo que aportar y si no se aportan, la aplicación no va a permitir registrar la solicitud. Es muy importante también tener clara la vinculación del director o directora de la tesis con el organismo en el que se va a desarrollar la investigación, sobre todo en caso de que no sea una universidad, que es un caso en que tendrá que existir un convenio de colaboración científica entre ese centro de investigación y difusión del conocimiento y la universidad del doctorado. Y también decir que el director de la tesis tendrá que mantener la vinculación con el centro durante toda la duración de la ayuda FPU, en caso de resultar beneficiarios.
Y cualquier modificación, también me gustaría decir que en la información de esta página tiene que ser excepcional siempre. Y en su caso producirse una vez firmado el contrato y siendo aprobado previamente por la comisión académica del doctorado. Página 5. Currículum vitae del solicitante. Bien, pues los 3 primeros campos se van a descargar automáticamente de la página 3, ¿de acuerdo? Y vemos también, me gustaría hacer notar que no hay campos obligatorios, no hay campos marcados con el asterisco. Eso significa que yo, si los dejo en blanco, no se me va a pedir posteriormente una subsanación, porque no son obligatorios. Yo aquí puedo rellenar cada solicitante pues lo que crea conveniente. Bien, pues tenemos nuestros campos para estancias. Bueno, pues todos los posibles méritos que anteriormente ha comentado Clelia, pues aquí tenemos los campos correspondientes, también estructurado para que podamos diferenciar si la estancia formativa pues se ha realizado durante el grado, durante el máster. También tenemos nuestro espacio para los premios académicos o de certámenes. Y también podemos incluir aquí en este espacio pues otros méritos como la experiencia docente. A continuación tenemos otra sección para los máster universitario oficial de acceso al doctorado, también con sus campos correspondientes de estancias, premios académicos, etcétera. Y a continuación, pues otra sección de otras titulaciones académicas y certificaciones de idiomas. Bien, pues para la valoración de las titulaciones académicas y certificaciones de idiomas será necesario aportar, acreditar las certificaciones correspondientes en archivo PDF. Lo tenemos aquí, los campos correspondientes será necesario aportarlo para su valoración. Y en caso de bueno, pues querer aportar otros títulos, que bueno, pues otros títulos pueden ser grados, másteres, etcétera, pero en caso de ser máster, tendrá que aportarse también aquí más arriba en la sección correspondiente pues el máster de acceso al doctorado, para que, quiero decir, para que se me pueda valorar un segundo máster. Bien, más secciones pues son participación en proyectos de investigación mediante contrato o beca asociada al proyecto. Bien, todos los campos van a ir referidos aquí al proyecto y la beca pues la podré mencionar pues aquí en la primera sección que me dice título del proyecto, trabajo, estudio. Pues ahí puedo aportar el nombre de la beca y la duración de la vinculación con la entidad, con el organismo en que se ha realizado la beca. Bien, luego participación en seminarios, congresos. Esto, pues tenemos los campos, no ha cambiado aquí el formulario. Bien, vemos que siempre se permite hasta un máximo de 5 eventos, 5 de publicaciones, 5 proyectos, etcétera. Por eso, como decía Clelia, pues eso para permitir que cada uno pueda aportar el máximo de méritos que tenga y que pueda, pues con un mérito u otro, poder llegar a saturar la puntuación del apartado correspondiente, ¿no? Bien, publicaciones, pues esto es muy similar a la convocatoria anterior, pues vemos todos los indicios de calidad que podemos, las referencias, ISSN, ISBN, indicios de calidad que podemos aportar. Bien, entonces, siguiente página o última página del formulario pues son de consentimiento, declaraciones responsables. Tendré que marcar pues aquellas que me aparecen con un asterisco. Y por último, pues ya me gustaría echar un vistazo a los modelos de certificado de evaluación de proyecto formativo y de currículum vitae del director de la tesis. Bien, pues ambos documentos deberán ser firmados por el presidente o presidenta de la comisión académica.
en que la persona candidata solicitante haya pues pedido la admisión o preadmisión del doctorado. Bien, entonces pues la comisión académica pues es la responsable de la definición, de la actualización, de la calidad y de la coordinación de cada programa de doctorado. Es la encargada también, a su vez, claro, pues de la admisión de los doctorandos y así como de velar por su progreso, formación y culminación de la tesis doctoral. Entonces, es un órgano colegiado con la autonomía para realizar esta evaluación y para firmar estos documentos. Bien, también será necesario marcar la casilla de que se ha recibido la declaración de cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 10 de la orden de 30 de diciembre de 2022, de los requisitos para ser directora de tesis por la persona propuesta. Eso hay un modelo disponible en la página web de la convocatoria FPU 22. Está a disposición de las universidades, pero no será necesario aportarlo con la solicitud. Bien, pues deberé conseguir una evaluación favorable en ambos certificados. Y bueno, pues comentar que estos documentos pues podrán ser subsanados si contiene algún error o alguna omisión o están incompletos, pero no podrán ser reformulados. No se podrá, es que tenemos que tener en cuenta que es una única fase actualmente. Entonces no se podrá cambiar el director de la tesis, el organismo o la universidad con posterioridad. Y luego también decir pues que no podemos subir un documento en blanco porque entonces seremos directamente excluidos del procedimiento. Bien, pues espero que este nuevo modelo de convocatoria pues se encuentre menos complejo que los anteriores, pero cualquier duda pues decirle a las personas solicitantes pues, que nos pueden consultar al buzón, el buzón de correo electrónico solicitantes.fpu@universidades.gov.es y desear mucha suerte a todas las personas que se presenten. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la sesión, en la que daremos respuesta a las preguntas que estáis realizando a través del chat. En primer lugar, veo que hay muchas consultas sobre que el formulario que se estaba proyectando no es el mismo al que pueden acceder, al que están accediendo los solicitantes y es unido a otra consulta que es que no les permite rellenar todos los huecos que aparecen. Bueno, no es el mismo estéticamente, pero los campos son iguales. Puede aparecer algún campo adicional a nosotros, porque este sería el formulario nuestro de control en sede, ¿no? Pero los campos que ellos van a poder cumplimentar son iguales. Ya digo que el aspecto es diferente y, bueno, pues si hay algún campo que no se pueda seleccionar por lo que sea, ya digo que unos campos pues tienen prelación con otros y me definen las opciones que voy a poder seleccionar posteriormente. Entonces, ese tipo de consulta es que tenemos que verlo también a través del buzón de correo electrónico y ahí pues nos envían unos pantallazos de los problemas que puedan estar encontrando con algún campo en concreto, porque es que, claro, ¿qué pasa? Pues que si yo selecciono, por ejemplo, en la página 3, pues selecciono estudios en el extranjero, pues luego me encuentro pues que no puedo seleccionar pues que me he equivocado y no puedo seleccionar pues mi grado ni mi universidad española y bueno pues ese tipo de errores, pero ya es que hay que decirlo concretamente, pues entonces que no nos pueden escribir a solicitantes.fpu. De acuerdo. También preguntan cuándo se tiene prevista resolver la convocatoria.
Bien, pues la resolución de la convocatoria pues estaría previsto, bueno, pues buscamos una mejora en los plazos, evidentemente, y estaría previsto pues a lo largo del tercer trimestre de 2023. En el apartado máster, ¿cómo debemos proceder si aún no hemos finalizado nuestros estudios de máster? Muchas gracias por la pregunta. La verdad que se me había olvidado decir que, bueno, pues en caso de que esté cursando yo el máster en la página 5, ¿no? El máster de acceso al doctorado. Pues entonces puedo poner la fecha prevista para su finalización y no sería necesario aportar la matrícula del máster. O sea que somos conscientes de que muchos solicitantes pues estarán cursando el máster y entonces, claro, en ese caso, pues en esa sección pondríamos bueno, pues el máster que estamos cursando y la fecha prevista. Y ya digo, pues no sería necesario aportar la matrícula. Si el solicitante de la FPU va a tener 2 directores de tesis doctoral, ¿debe presentar certificado de evaluación favorable del currículum vitae de los 2 directores de la tesis? No, porque esto sí que lo mantenemos respecto de convocatorias anteriores, porque nosotros ya no tenemos en consideración el codirector de la tesis, solo tendremos en consideración un único director de la tesis y ese será, pues a efectos de la FPU, el que deberá pues firmar los documentos correspondientes para el seguimiento. ¿Podemos estar matriculados en una universidad y estar adscritos a otro centro? Sí, por supuesto, pues ya digo, pues puede ser un centro de investigación y difusión del conocimiento, pues que tenga un convenio con la universidad en la que yo estoy matriculado y por supuesto que eso no ha cambiado. Y bueno, pues aunque claro, los documentos ahora mismo en esta fase, bueno, en este inicio, mejor dicho, de la convocatoria, pues lo tiene que firmar la comisión académica de la universidad del programa de doctorado, pero luego al aceptar la ayuda y al firmar el contrato, pues sí que va a firmar ese organismo, ese posible centro de investigación. ¿Dónde adjuntamos las justificaciones de los méritos? ¿Dónde adjuntamos las justificaciones de los méritos? Bien, no todos los méritos se adjuntan mediante archivo PDF, no sé si esa es la pregunta, pero es que no sé muy bien a qué mérito se refiere. La justificación siempre, bueno, evidentemente en sede electrónica y siempre en los campos habilitados, porque se ha habilitado para la certificación académica de máster y para el certificado oficial de nivel de idiomas. El resto de méritos pues ya tiene que ser mediante referenciación, mediante los campos de texto. ¿Cómo se bareman los currículum de los directores? ¿Cómo se van a baremar? Bien, pues esto, como decía, cada comisión académica por el Real Decreto 99 del 2011 pues tiene su autonomía para valorar y para evaluar pues tanto en la memoria de tesis como la adecuación del director de tesis. O sea que eso ya es una competencia propia de cada universidad y de cada programa de doctorado. ¿El director de la tesis puede no ser el IP principal del proyecto? Sí, bueno, a la anterior pregunta quería decir que a efectos de FPU simplemente será favorable o desfavorable. Ya decíamos en la evaluación del director de tesis. Ya decimos que para ser admitido el certificado tendrá que marcarse como favorable. Y por la otra pregunta, sí que puede ser perfectamente un investigador que no sea IP del proyecto de tesis, perdón, del proyecto de investigación, pues nuestro director de tesis, perfectamente. Quienes no han hecho un máster de acceso al doctorado y solo han hecho complementos de formación, ¿cómo justifican esa formación? Esa formación.
Supongo que mira, esa formación es de cara al proyecto, perdón, a la admisión en el programa del doctorado. Esa formación complementaria, pues hay pues universidades que para el programa de doctorado pues piden una formación complementaria en función de nuestra titulación, y entonces pues no está contemplada esa formación en los méritos ni en el baremo, realmente. Realmente, y el máster de acceso realmente no se valoraría como tal. Es que se aporta en caso de que yo quiera que me valoren segundos másteres. O sea, el máster oficial de acceso sencillamente es un requisito para ser aceptado, para ser admitido en el programa de doctorado, en la matrícula. En un proyecto tengo un certificado del organismo que lo concede, donde dice que soy investigadora colaboradora, pero no tengo ni beca ni contrato asociado. ¿En qué apartado lo pongo? ¿Puntúa? Tener si es investigadora colaboradora. Eso es lo que le ponen en el El término de certificado. investigadora colaboradora quiere decir que tiene una relación contractual ya con la universidad, y por eso no hace falta ningún tipo de contrato. Eso es lo extraño, ¿no? No sé exactamente qué terminología aparece en la documentación, pero desde luego el nivel que se supone que tienen las personas solicitantes de esta convocatoria de ayudas se necesitaría un contrato, tener un contrato y que la entidad o el organismo institucional correspondiente, el vicerrectorado oportuno, certificara esa contratación. Investigadora colaboradora pueden ser los miembros del equipo de trabajo, pero eso, como digo, no supone una vinculación directa con el proyecto, así que no serviría. ¿Las participaciones en proyectos bajo contratos de garantía juvenil, cómo se incluyen? Sí, esto es a valorar sobre todo a juicio de la comisión técnica, porque no todos los proyectos, no todos eran ayudas de garantía juvenil, tienen el mismo tipo de objeto del contrato. Me refiero que los que sí pueden ser valorados son aquellos contratos de garantía juvenil que tienen como destinatarios o beneficiarios a personal técnico o investigador, porque sirven precisamente eso, para iniciar o para que puedan iniciar la carrera investigadora esos jóvenes investigadores, y tienen que tener como centro receptor no cualquier empresa, cualquier institución, sino una que desarrolle actividad de I+D+I. Estos son los dos elementos clave que son fundamentales para poder reconocer un contrato de garantía juvenil. No vale cualquiera, insisto, tiene que tener esa condición la persona beneficiaria, y tiene que también tener esa característica el centro de recepción, ¿no? Que sea. Hay muchas universidades que sí que desarrollan y que sí tienen abiertos convocatorias de ayudas de garantía juvenil con este fin, ¿no? Por ejemplo, incentivar o apoyar proyectos ya puestos en marcha dentro de la universidad y necesitan a personal, contratar a personal, ¿no? Entonces, en este contexto sí que serían como un proyecto, pues por ejemplo, de carácter autonómico, ¿no? ¿Hay que estar preinscrito en el programa de doctorado a la hora de solicitar la FPU? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Hay que estar? Sí. ¿Hay que estar preinscrito en el programa de doctorado a la hora de solicitar la FPU? Bueno, eso ya es un tema académico, universitario. Entonces, a efectos de la FPU, lo que debe presentar son los certificados de evaluación. Los certificados de evaluación que hemos visto de la memoria de tesis y del currículum vitae del director de la tesis. ¿Qué cuenta como evento de difusión científica? ¿Qué indicios de calidad y relevancia podemos incluir?
Los eventos no se pueden exponer porque la variedad puede ser mucha. Puede ser, pues, por ejemplo, una actividad que un estudiante de grado desarrolle, pues, por ejemplo, para una jornada que quiera de investigación, un congreso de jóvenes investigadores, participar en un congreso de jóvenes investigadores, que es una de las actividades más habituales. En estos congresos de jóvenes investigadores, por ejemplo, están organizados por los propios estudiantes de posgrado, ¿no? ¿Qué indicios de calidad? Pues, por ejemplo, el alcance, si es de carácter únicamente del plan, si es solamente para su propia universidad, si tiene un carácter nacional o tiene un carácter internacional, si, por ejemplo, ha recibido ayudas del plan propio de cada universidad o ayudas autonómicas o ayudas del departamento, ¿no? Si tiene un comité científico, es decir, ahí no hemos precisado con tanto detalle porque depende de la propia naturaleza de cada evento. Puede ser que se celebre, pues, una conmemoración o participar en actividades que tienen que ver con efemérides como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y se hace un acto, o organización de algún aniversario de carácter simbólico para el propio área de conocimiento, ¿no? ¿La nota media mínima es la del expediente del grado o la nota resultante al aplicar la fórmula? A ver, es la del expediente, se aplica efectivamente a la nota que se acredita en el certificado personal académico, no a la nota ponderada. Habéis dicho que se resuelve la convocatoria en el tercer trimestre, ¿la incorporación entonces sería en el cuarto trimestre? Sí, esa sería la previsión. Sería resolver a lo largo del tercer trimestre y bueno, pues la incorporación podría ser en el tercer trimestre o en el cuarto trimestre, bueno, dependiendo ya, porque hay unos plazos de incorporación de 20 días hábiles. Realmente tampoco lo podemos precisar vamos, no se puede dar ese nivel de precisión, pero yo vuelvo a decir que la resolución estaría prevista en el tercer trimestre. ¿El código ISCED de estudios de grado tiene que coincidir con el código ISCED de los estudios de doctorado? ¿Qué pasa si no coinciden? Absolutamente nada, no pasaría nada. No es necesario que coincidan. ¿Puedo incluir los créditos de máster para el cálculo de la nota media del expediente? Perdón, que si pueden Incluir los créditos de máster para el cálculo de la nota media del expediente. Sí, claro, pues si con el primer título no se alcanzan los 240 créditos, pues sí que me influiría. Si el máster, pero estamos hablando, pero que no sería el máster de acceso. Si yo necesito el máster para alcanzar los 240 créditos ECTS, sí me influiría, obviamente por la fórmula que tenemos en el artículo 9 de la convocatoria. ¿Dónde se incluyen los méritos de docencia? Los méritos de docencia, pues eso podemos incluirlo en otros méritos en la página 5, junto con los premios académicos o de certámenes. ¿Hay un formato o extensión específico para la memoria de la tesis? ¿Se tiene que adjuntar en algún sitio para su valoración? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Hay un formato o extensión específica para la memoria de la tesis? ¿Se tiene que adjuntar en algún sitio para su valoración? No, la memoria de la tesis no, eso tendrá que presentarlo a la comisión académica para su admisión y a nosotros nos presentaría el certificado de evaluación. ¿Las becas SEPI se tienen en cuenta? ¿Se valoran? Sí, siempre que bueno, vuelvo a insistir en algo que habíamos mencionado para los eventos científicos, es que depende de los elementos que se incorporen al descriptor para saber si tienen o no relación con ese desarrollo científico que se pretende fomentar con la ayuda, ¿no? Entonces, por eso insisto en que en el descriptor se pongan
cuantos más datos que permitan valorar esa dimensión, porque ayuda a puntuar también, ¿no? La documentación adjuntada en el formulario de la solicitud se tiene que enviar también a través del registro electrónico. En caso afirmativo, ¿se enviaría al Ministerio? No, simplemente se adjunta en la solicitud en sede electrónica. Únicamente, la presentación de la solicitud se restringe a la sede electrónica con el enlace correspondiente que tenemos en nuestra web. Si el congreso que organizamos o en el que participamos es un congreso internacional que se celebrará en futuros meses, en mi caso en marzo puntuaría. No, se supone que todos los méritos que se incorporan son méritos que han tenido que estar ya desarrollados. No se puede puntuar lo que todavía no ha sucedido. En la convocatoria pone que se valorarán los cursos. Sin embargo, cuando se ha desarrollado la forma de evaluación del currículum, ¿podríais explicar cómo se va a evaluar este apartado? El tema de los cursos. No sé exactamente a qué se refiere con... Pues si queréis pasamos. Seminarios, congresos, cursos. Bueno, pues exactamente igual, pues como un evento de difusión científica. Un seminario es como un congreso, pero es un ámbito menor, más reducido. Exactamente lo mismo que si fuera un congreso. Quiere decir que tiene esa dimensión. Un seminario, un workshop, una jornada, ¿no? La nomenclatura puede variar. Es verdad que el congreso, digamos, que es el paradigma, ¿no?, más habitual y el que tiene mayor proyección, pero es verdad que hay otros eventos de difusión científica que son más ¿no?, de menor proyección, pero también igualmente válidos desde el punto de vista científico, incluso muchas veces tienen mucho mayor contenido, así que por supuesto en ese apartado correspondiente a congresos, etcétera, ¿no?, y cursos. Si a partir de un contrato de garantía juvenil en una universidad he formado de manera certificada parte en 3 proyectos de investigación, ¿se me contará solo el contrato o los 3 proyectos? Si cada proyecto le ha contratado, por supuesto, valorará cada proyecto. Y esto es uno de los elementos que me gustaría hacer un inciso, que tiene de beneficio el nuevo baremo, la nueva puntuación en esta convocatoria, que no solo se valorará uno, que si no es posible que con ese contrato se contraten 3 proyectos, o sea, sean 3 los proyectos beneficiarios y sean 3 los proyectos que contraten, se valoran esos 3 proyectos. Siempre que se llegue a la máxima puntuación, se podrán valorar esos 3 proyectos. También quiero hacer ahora una pequeña reflexión para todas las personas solicitantes, que aquí lo que se expone en el baremo es la múltiple casuística que puede suceder, pero desde luego no entra en la comisión técnica ni a la hora de elaborar este baremo que todas las personas solicitantes tengan que tener méritos en todos y cada uno de los apartados. Esto es improbable porque sabemos que las carreras son muy jóvenes, son incipientes y que bueno, pues están desarrollando. Así que, por supuesto que no hay que tener puntos en todos los subapartados. Lo más lógico es que no se tengan, y lo que sí se procuraba al desplegarlo y al desarrollarlo tanto es que se pueda reconocer todo aquello que se haya hecho, sea poco o sea mucho, pero que todo quede contemplado. Si mi grado es de 300 créditos y me da directamente acceso al doctorado, ¿debo dejar la parte del máster de acceso en blanco y poner el máster que he hecho solamente en la sección de otras titulaciones? Sí, efectivamente, sí. Entonces, en la página 3 no aportaría nada respecto al máster, porque ya tiene, de hecho, 300 y claro, y el máster que esté cursando, claro, ya lo puede adjuntar en la página 5 como otros méritos, pues porque el acceso al doctorado ya se lo está dando su propia titulación.
Perdona, Víctor, y esto es otro ejemplo, ¿no? Que precisamente, como ya cumple con los créditos, pues ese segundo título va a ser puntuado y le va a ser valorado, Sí. ¿no? Y le va a ser reconocido como un mérito añadido más, ¿no? Esa es la ventaja que tiene. Sí, efectivamente, sí. Ese ya se le contaría como otros méritos. Solo se van a puntuar las becas de colaboración y de iniciación a la investigación si son estancias en otros centros. ¿No se valorarán las que se han hecho en el mismo centro que los estudios? Sí, las becas de colaboración dependerá, por eso se pone una horquilla, porque dependerá de la relevancia que tenga la institución. Si uno tiene la fortuna de haber obtenido una beca de introducción o una ayuda de introducción a la investigación en su propio centro, porque su centro además es el centro de prestigio en su especialidad, pues se valorará en esa medida. Pero por eso insistía en la discrecionalidad técnica de la comisión, que es la que valora si efectivamente esa ayuda del plan propio pues merece esa puntuación o no, ¿no? Todo esto depende de la calidad del centro al que se acude. No tiene por qué ser desde fuera, si el centro en el que uno está matriculado es precisamente el centro de prestigio, ¿no? Perdón. ¿Cómo se evalúan becas, no, cómo se registran becas que no tienen referencia pero que sí que tienen certificado? Becas que no, todos los tipos de becas se supone que son resultado de una convocatoria oficial y tienen que tener un número de referencia que les permita reconocerlas administrativamente. A lo mejor no es una nomenclatura o no tiene una referencia pues como la que tiene las ayudas FPU, pero tiene que tener algún tipo de identificación administrativa. Sí, pueden citar la orden de concesión o la resolución de concesión. ¿Cómo podemos acreditar que hemos estado contratados con cargo a proyectos si no podemos adjuntar el contrato? ¿Cómo se puede justificar? Bueno, Ellos ven como si no pudieran adjuntar el contrato en la aplicación. Sí, bueno, esto también sucedía en la convocatoria pasada porque todos tenemos la obligación cuando cumplimentamos una solicitud de incorporar datos que sean veraces bajo nuestra responsabilidad. Así tenemos que hacerlo en esta convocatoria y en cualquier tipo de solicitud a la Administración. Así que, evidentemente, hay que incluir solo los proyectos que tienen las becas o los contratos que estén reconocidos oficialmente. Hay posibilidades, de luego, la comisión técnica, os recuerdo que las áreas que van a evaluar cada código, ¿no? Son de la especialidad, conocen la materia y tienen olfato para saber, para reconocer si un proyecto tiene beca o no tiene beca, si un proyecto tiene contrato o no lo tiene, ¿no? O sea que este tipo de indagación posterior para comprobar si los datos aportados son veraces, también la puede hacer la comisión técnica en el caso de que considere que puede haber algún elemento disonante, ¿no? Quiero hacer un pequeño inciso para indicar que el baremo que ha expuesto Clelia Martínez Maza estará colgado en nuestra página web y se podrá acceder desde la home de la misma. ¿Cuenta una beca concedida pero no disfrutada? No, no cuenta. No, porque además se supone que con una beca uno tiene que obtener unos resultados. Si una beca o una ayuda no se desarrolla, pues el objetivo de esa beca no tiene sentido. O sea, aquí no se premia haberla obtenido, sino se premia haber desarrollado el proyecto para el que se obtuvo, ¿no? Hago también otro inciso, Carmen, perdóname, que aprovecho para confirmar lo que nos han dicho tanto Lourdes y Víctor, que es verdad que el baremo que hemos explicado aquí hoy está en nuestra página, pero que las personas solicitantes lo van a tener también a disposición en la web del Ministerio para que tengan toda la documentación alojada en el mismo espacio. Sí, nosotros lo colgamos también en la web de la convocatoria FPU 2022.
En relación a las acreditaciones de idiomas, ¿qué títulos se consideran válidos? Perdona, en la acreditación de idiomas, bueno, todos aquellos que se supone que cuando nos estamos formando, e insisto que estas ayudas son para formar el profesorado universitario en las tareas de investigación. Entonces se supone que son aquellos idiomas que son necesarios para completar y para desarrollar de manera plena nuestra actividad investigadora. Entonces, dependiendo del ámbito de conocimiento, pues serán importantes unos u otros, ¿no? Cuantos más, desde luego, pues así serán valorados. Si durante un contrato con proyecto he participado como miembro del equipo de trabajo en otros proyectos, ¿cómo se indicaría y dónde se evalúa? Como equipo de trabajo no es reconocible como un mérito, porque no existe ningún tipo de relación contractual ni de vinculación oficial con este proyecto. Es verdad que en los equipos de trabajo se trabaja y se investiga con la misma intensidad que cuando una persona está contratada, pero es un tipo de relación que no está reconocida y por lo tanto no va a ser valorada como mérito. ¿La beca de colaboración del Ministerio podría incluirse en el apartado de participación en proyectos de investigación si se ha participado mediante esta beca en un proyecto nacional financiado? No, la beca del Ministerio, la beca de colaboración del Ministerio, la otorga el Ministerio. Y es verdad que la persona solicitante, creo recordar, para poder acceder a esta convocatoria tiene que presentar un proyecto de investigación o un tipo de actividad investigadora que puede ser en un departamento, en un laboratorio o en un proyecto de investigación. Pero quien ha realizado el contrato ha sido el Ministerio. Entonces, solo tiene cabida en el apartado específico de becas de colaboración del Ministerio. ¿Haberse dado de baja voluntariamente en el doctorado, a pesar de haber realizado ya la matrícula para este curso 22-23, supone un impedimento para presentar la solicitud? No será un impedimento siempre que consiga los certificados correspondientes. Ya digo que la universidad va a tener su autonomía para admitir o preadmitir como considere en función de la solicitud que le haga la persona interesada, y a nosotros nosotros no pedimos ningún tipo de matrícula para la admisión de la solicitud, solo pedimos pues los certificados correspondientes que hemos visto. ¿Cómo se referencian los premios extraordinarios fin de grado y fin de máster? Pues yo creo que lo más habitual es poner el año en el que se recibió o en el que se obtuvo, el grado o la titulación por la que se obtuvo, el puesto por el que se obtuvo, y luego yo no sé si es posible el descriptor o en la casilla, si permitiera, por ejemplo, poner un enlace o algo así, no sé si hay espacio como para poner un enlace donde aparezca recogido. Las universidades todas tienen algún repositorio, aunque sea desde el punto de vista documental o de las noticias, donde se recogen ese tipo de premios. O sea que sería fácilmente identificable si nos dan alguna pista de dónde la comisión técnica podría acceder, ¿no? Claro, se pueden poner enlaces, pero que no sean de descarga, que no sirvan como para aportar más documentación. No. Ser un enlace, pues como un enlace a una a un resolución. web, una noticia, a una resolución. Eso es, Víctor, sí. Eso. Si se nos ha concedido una beca de iniciación para la investigación en el presente curso, ¿podemos incluirla? ¿Las movilidades SICUE también se van a valorar o solo Erasmus? Son dos preguntas. La primera era las becas de introducción a la investigación en este curso. Supongo que este curso se referirá al que ha comenzó en el septiembre, y por supuesto sí se tiene en cuenta, claro. Y luego con respecto a la movilidad SICUE, si forma parte del
yo creo que en este sentido no se había contemplado porque en la movilidad Erasmus se incorpora un valor añadido al propio hecho de trasladarse de su centro de origen. Yo no sé si en la movilidad SICUE se puede aportar algún tipo de referencia que justifique que esa movilidad ha beneficiado desde el punto de vista formativo, no simplemente para cumplir con los créditos y ya está, sino desde el punto de vista formativo ha podido satisfacer o poder dar ese valor añadido a la movilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí se podría incluir. Pero por nuestra práctica o por nuestras evaluaciones anteriores, no es reconocido, por lo menos en la misma medida, que una beca Erasmus, desde luego. ¿Los cursos de especialización cuentan como formación adicional? Los cursos de especialización no sé exactamente a qué se refiere, pero sí que es importante que solamente como formación oficial solamente servirían los títulos oficiales, es decir, pues los títulos de experto, los títulos de formación, pues eso, los títulos de máster propio, este tipo de elementos, ¿no?, de formación que tiene sus créditos, de formación similar a la reglada, no se cuentan como un título añadido, me refiero en el apartado de títulos añadidos, ni título de experto, ni título de máster propio, etcétera, etcétera, títulos de cursos de especialización. Ahora, otro tipo de cursos, por ejemplo, cursos que haya organizado uno, de carácter científico, no de carácter reglado, sino cursos que tengan ese ámbito científico, ¿no? Y que se alejen, por lo tanto, del desarrollo reglado, que uno organice un curso, por ejemplo, pues sí que pueden ser contados en el apartado último, en el apartado cuarto, ¿no? Pero insisto, no se trata, ahí en el apartado cuarto se refiere a cursos que tienen esa dimensión de desarrollo científico y de formación de carácter científico. Como cursos de formación reglada, no. ¿Haber sido alumno interno en un grupo de investigación durante el grado cuenta como mérito? ¿Haber sido? Alumna interna en un grupo de investigación durante el grado. No, es verdad que hay muchos grupos de investigación que pueden incorporar a estudiantes como parte del equipo, digamos, de trabajo, de investigación, pero en la medida en la que no hay una relación contractual, no va a ser reconocido como mérito, ¿eh? ¿Estar en el equipo editorial de una revista científica se puede incluir en alguna categoría de méritos? Estar en el equipo editorial. Yo no sé exactamente a qué se refiere con equipo editorial. Si se refiere a realizar tareas de carácter editorial, no serviría, ¿no? Porque es un trabajo que se aleja de esa dimensión científica que pretenden las ayudas. Sería reconocido, por ejemplo, estar pues en un comité científico o en un comité organizador de una revista, ¿no? Siempre insisto que esa revista tenga relación con el área en la que se va a escribir el proyecto de tesis, ¿no? En este sentido sí que se podría incluir, bueno, pues como en el apartado cuarto, pero tiene que tener esta integración, ¿no? Que la persona solicitante esté involucrada en el desarrollo de esa revista científica desde el punto de vista, como digo, académico, ¿no? Si el grado es de antes del 1 de enero de 2019, pero el máster de acceso al doctorado es de después, ¿podemos acceder a la solicitud? No, la fecha de finalización del máster no tiene influencia a la hora de cumplir el requisito de la finalización de fecha de finalización de estudios. Solo se va a mirar pues la fecha de finalización del grado.
He participado en un proyecto de investigación. ¿Tengo que mandar algún certificado de haber participado en el mismo? Insisto en que lo importante a la hora de incluir este mérito es que solamente se puede incluir cuando esa participación ha quedado plasmada bajo una beca, por ejemplo, una beca FPI, por ejemplo, o las becas o los contratos de técnicos que desarrollan los proyectos, o que haya una relación contractual. Así que antes de completar la casilla, lo que sí que hay que tener claro es mi relación con el proyecto fue resultado de un contrato, fue resultado de una beca. En caso afirmativo es cuando habría que incluir esta información. Si tenemos una matrícula de honor, por ejemplo, en el trabajo de fin de grado, pero no hemos participado en ningún premio, ¿se puede aportar como mérito? No sirve porque esto forma parte de las calificaciones o del rango de las calificaciones obtenidas en cada asignatura. No es un mérito resultado de haber evaluado a toda la comunidad, ¿no? Universitaria. ¿Cómo se hace la equivalencia para los méritos académicos de investigación realizados en el extranjero con los de aquí en España? Perdona, la equivalencia de los méritos de investigación. Sí, a ver, repito la pregunta. ¿Cómo se hace la equivalencia para los méritos académicos de investigación realizados en el extranjero con los de aquí en España? Comienzo yo por los méritos de investigación. Los méritos de investigación son iguales en toda la comunidad científica porque la comunidad científica es universal. Entonces, si hay un congreso, es un congreso. Si hay una participación en una revista, pues así será puntuado. Entonces, en este caso no hay que hacer ningún tipo de equivalencia, porque insisto que nuestro trabajo tiene ese carácter universal, ¿no? Y con respecto a la equivalencia académica, Víctor, a lo mejor. No, pero es que yo creo que no está hablando de eso. Vamos, nosotros tenemos la equivalencia para las calificaciones académicas, pero no hay una equivalencia para méritos que tengamos disponibles. Todos los demás méritos que son los puntuados en el desarrollo del baremo, no hay ninguna diferencia lo que se puede obtener siendo un estudiante en España que siendo estudiante en otra universidad europea o americana, ¿eh? Bueno, yo no sé si se refiere a la participación en un proyecto internacional, que eso sí que viene en el baremo. Sí. ¿Cómo se diferencia? Sí, claro. Pero, por ejemplo, un proyecto internacional, incluso estando en Alemania, pues es un proyecto, por ejemplo, de la Comunidad Europea. Eso es un proyecto internacional también para los alemanes. Haber participado como contratado en un starting grant o en una RC en definitiva. Bueno, pues todo este tipo de colaboración, por supuesto, siempre se desarrolla bajo la forma de un contrato, ¿no? Por eso decía que no cabe ninguna diferenciación. Las becas Erasmus pues también se dan en Europa, ¿no? ¿Los extranjeros residentes pueden solicitar? Durante la comparecencia solo se ha mencionado a los ciudadanos de la Unión Europea. No, puede presentar su solicitud cualquier ciudadano extranjero, sea o no de la comunidad europea, o sea extracomunitario. Lo que pasa es bueno, pues que tiene que identificarse mediante el NIE en ese caso. ¿Se puede aportar a una publicación aceptada pero aún no publicada? No se puede, no. Tienen que ser publicaciones, aportaciones que ya hayan sido publicadas. No se puede. Ni siquiera sirve pues decir que la editorial certifica que va a salir próximamente. No, tienen que ser publicaciones que ya hayan visto la luz. Sobre el tema de las becas de iniciación a la investigación, insisten, si solo se ha concedido dicha beca de iniciación a la investigación para este presente curso, sin haber llevado a cabo los objetivos aún, ¿también se puede incluir? Sí, bueno, si la beca es de iniciación a la investigación, es verdad que todavía quedan unos meses para terminar el curso, pero
además, estas becas de iniciación e investigación, por supuesto, nos esperan resultados similares a los que se espera de una ayuda FPU o de los que se espera de un proyecto de investigación. Pero ya llevamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por ejemplo, si son becas que se iniciaron con el curso. Así que sí que se puede decir que algún elemento, alguna labor sí que se ha realizado. En el caso, por ejemplo, estoy pensando que es verdad que a lo mejor son becas de iniciación a la investigación que se ha iniciado en enero. En la comisión técnica, bueno, como sabe como hay que indicar, o se debería indicar, cuándo se ha iniciado esa ayuda o esa beca, la comisión técnica verá, bueno, pues y calculará y ponderará la puntuación en función de cuándo se inició esa ayuda, ¿no? Y por lo tanto de los resultados que se pueden obtener. Si comenzó hace 3 semanas, pues difícilmente va a tener la máxima puntuación en ese subapartado, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre certificación académica de máster de acceso al doctorado y certificación académica de otros títulos universitarios? Bueno, es que como certificación no hay ninguna diferencia. Las dos son certificaciones oficiales de un título. La diferencia está en la titulación anterior que tengamos. Entonces, si tenemos 240 créditos, tenemos un grado anterior de 240 créditos, pues ese máster de 60 créditos va a ser un máster de acceso al doctorado, porque ya me permite reunir los 300 créditos para acceder al doctorado. Si fuera como el caso del solicitante que ha preguntado anteriormente, que ya tenía los 300 créditos pues por su titulación, pues no sé, de medicina, de arquitectura, de farmacia, y tiene esa certificación del máster, pues ese máster ya no es de acceso, porque ya había reunido previamente los 300 créditos. Entonces, esa certificación de máster ya se contaría como, ya se valoraría como otros méritos. ¿Cómo se valora un máster de 100 créditos? Bueno, no sé si a qué se refiere, ¿a un máster para que sea para contabilizarlo para poder acceder al doctorado? Bueno, No lo pues, sé. por eso, pues todo depende si ese máster, los másteres que se van a valorar son aquellos que no son de acceso al doctorado, sino que son adicionales al acceso al doctorado, y ya sean de 60, 100 o 120 créditos. Y una última pregunta, también sobre cómo se valoran ciertos méritos. Una beca por concurrencia competitiva que no se asocia a estancias en el extranjero, ¿cuánto puntúa? Bueno, pues es que no hace falta que sean en el extranjero, insisto, porque hay centros de reconocido prestigio que variarán en función del área a la que se adscriba el proyecto de tesis. Y si ese centro de reconocido prestigio está en España y se obtuvo una beca de concurrencia competitiva para poder trabajar en él, pues va a ser igualmente valorada. Bien, pues yo creo que con estas preguntas ya hemos terminado. Vuelvo a recordar a todas las personas solicitantes que reflexionen, que examinen muy bien los descriptores y la información que proporcionan en ellos, que sean claros, que sean veraces, que pongan cuantos más detalles mejor para facilitar la tarea de la comisión técnica, que no se preocupen por tener alguna casilla o varias casillas vacías, porque de lo que se trataba era precisamente de dar muchas posibilidades para poder encajar cuantos más méritos mejor. En las propias preguntas ha sido evidente que hay muchos méritos que no aparecían contemplados en las casillas ya existentes o en los apartados básicos existentes, porque no se pueden poner tantos subapartados como alternativa nos ofrece pues esa concurrencia investigadora. Así que no se preocupen, que todos los méritos que puedan incorporar serán valorados.
les deseo a todas las personas solicitantes muchísimo ánimo en el cierre de la solicitud, mucha suerte. Vuelvo a recordar lo que hemos comentado antes, que el vídeo va a estar a disposición de todos en la web de ANECA, en ANECA Televisión, a partir de mañana. También estará a disposición en la web el desarrollo del baremo que hemos explicado aquí hoy, y del mismo modo el baremo aparecerá como documentación adicional en la página del Ministerio con la convocatoria de la ayuda. Y nada más, pues os invitamos a participar en nuevas ediciones de conversaciones con ANECA y a seguir la actualidad de la agencia tanto en redes como en nuestro boletín quincenal. Muchísimas gracias.